Ella no carece de amor, carece de la sensación de seguir siendo una mujer cuando está a tu lado. Aquí es donde muchos hombres adultos se engañan con su propia decencia. Mucha gente cree que cuando una mujer casada empieza a vacilar es por deseo, por diversión o por falta de principios, pero si miras con atención, la mayoría de las caídas no comienzan con el deseo. Comienzan con algo más silencioso y difícil de atrapar, la desaparición de un estado interno. Puedes amarla, puedes cuidar de la familia, puedes no hacer nada mal según el estándar de un buen esposo y aún así perder. No perder ante alguien más atractivo o más rico, sino perder porque a tu lado ella deja de sentirse viva. Esto incomoda, porque el hombre adulto se aferra a la lógica, la familia está estable, la economía está bien, no hay traición, entonces ¿qué falta? Falta algo que no aparece en ninguna lista, la sensación de ser vista, escuchada y percibida como mujer, no como rol. Y aquí hay una verdad que genera conflicto, muchos hombres usan la estabilidad para apagar sin querer la energía femenina. No por maldad, sino por costumbre. Cuando ella dice estoy cansada, estoy vacía, ya no siento, el hombre suele traducirlo como exigencia, contaminación externa o presencia de un tercero, pero existe una cuarta lectura más difícil de aceptar. Ella se está perdiendo dentro de la relación. Y cuando una mujer se pierde, no busca a alguien, busca un estado. Una relación puede ser segura y aún así asfixiante. Segura porque no hay golpes, no hay abandono, no hay infidelidad, pero existe otra forma de abandono más sutil, ignorar quién es ella cuando está contigo. Muchos hombres buenos caen aquí porque confunden moral con conexión y la moral solo es la base, no el clima emocional. El primer desgaste es volverse invisible. No hacen falta gritos ni traiciones, basta con la rutina correcta, llegas a casa, preguntas qué hay de comer, ella responde lo que sea, asientes y la vida sigue. Parece normal, pero esa normalidad mata lentamente la vitalidad femenina porque ella deja de ser persona para convertirse en función. Cuando una mujer opera demasiado tiempo, empieza a imaginar un lugar donde pueda sentir. Por eso surge la paradoja, cuanto más eficiente eres como esposo, menos vista se siente como mujer. La eficiencia trae control del ritmo de vida, decisiones lógicas, prioridades claras, y sus emociones quedan relegadas a después. El hombre se enorgullece de no dejarse dominar por las emociones, mientras que para ella una vida sin emoción pierde sentido. Entonces aparece alguien que solo pregunta ¿estás bien? Y no es la pregunta, es la sensación de ser tocada. Cuando alguien es invisible durante mucho tiempo, una mirada real basta para moverlo. El segundo desgaste llega cuando deja de verse reflejada. No necesita halagos vacíos, necesita sentir que todavía tiene peso, que todavía genera impacto. Puedes pagar todo, resolver todo, pero si tu mirada está vacía, ella lo sabe. Cuando deja de recibir reflejo en casa, lo recibe fuera. No porque el otro sea mejor, sino porque con él se siente distinta. El tercer desgaste aparece cuando todo se vuelve predecible. La estabilidad absoluta elimina la curiosidad y la curiosidad es combustible emocional. Muchos hombres creen que ser buenos es suficiente, pero la bondad sin presencia se vuelve gestión. Yo me encargo, no es para tanto, deja que yo lo haga, frases lógicas que ella traduce como desaparición. El cuarto desgaste es perder el eje masculino. Algunos hombres usan la familia como excusa para dejar de ser hombres, siguen siendo responsables, pero ya no generan respeto silencioso. No por dinero, sino por carácter. Las mujeres se vinculan con presencia, no con promesas. Las señales reales no son mensajes sospechosos ni perfumes extraños, son gestos cotidianos. Ella deja de contar cosas pequeñas, sonríe menos en casa, cuida sin calidez. Es una retirada previa a la salida, y aquí la verdad incómoda, el tercero no roba, solo ofrece un estado que tú dejaste de sostener.
Ese estado no viene de palabras ni regalos, viene de cómo entras a una habitación, cómo miras, cómo callas. Ella solo quiere saber una cosa, a tu lado, sigue siendo ella. Una mujer no se va cuando encuentra a un hombre mejor, se va cuando encuentra a un hombre que despierta su sistema nervioso. Esto no es una cuestión moral, es biología emocional. Muchos hombres creen que una mujer se siente atraída por la apariencia, las palabras dulces o la atención constante, pero eso solo es el vehículo, no el origen. Lo decisivo es el estado interno que un hombre activa cuando ella está a su lado. Ella no ama desde la lógica, pero tampoco desde la emoción superficial, ama desde el estado que se enciende dentro de ella. Si ese estado es abierto, vivo, con ritmo y con fuerza, la conexión aparece. Si es plano, predecible y sin fricción, la emoción muere aunque el vínculo permanezca. Aquí es donde muchos hombres buenos pierden, porque hacen todo correcto pero no generan vibración. El cuerpo femenino responde primero al sistema nervioso. Cuando ella respira más lento, se enfoca más y sonríe sin esfuerzo, hay sincronía. Cuando la relación cae en una anestesia emocional sin conflictos ni picos, el sistema entra en hibernación. Entonces basta que aparezca alguien con otro ritmo, otra presencia, otra atención sostenida para que el sistema despierte, no porque ese hombre sea superior, sino porque su cuerpo vuelve a sentirse vivo. Existe una paradoja incómoda: cuanto más intentas que ella se sienta totalmente segura, más fácil es que pierda la sensación. La seguridad sin bordes mata la curiosidad, y la curiosidad es combustible emocional. Esto no es manipulación, es fisiología. Puedes ser decente, estable y correcto, pero si tu energía es completamente plana, el sistema nervioso se apaga. Ella no necesita palabras, necesita tensión emocional, no presión, sino presencia con peso. La presencia se siente cuando escuchas sin interrumpir, miras sin invadir, respondes sin prisa y no temes al silencio. El silencio del hombre débil es vacío, el silencio del hombre con eje tiene densidad. Muchos hombres pierden esto después del matrimonio porque creen que ya no hace falta. Otro punto que genera resistencia es este: cuanto más sacrifica un hombre su vida personal por la relación, más pierde fuerza emocional. No porque el sacrificio sea malo, sino porque la desaparición del individuo convierte la relación en una carga. La mujer no quiere sostener emocionalmente a un hombre, quiere estar junto a uno que ya se sostiene. Sin fricción no hay calor, y muchas relaciones mueren no por conflicto sino por ausencia de choques significativos. Cuando todo se acepta, todo se cede y todo se evita, dejan de existir dos personas claras. La mujer necesita sentir límites para sentir contacto. Hay frases que parecen inocentes pero apagan: déjalo, yo me encargo, no es tan grave, estás exagerando, porque todas comunican que su mundo emocional no tiene espacio. El tercero casi nunca seduce, simplemente está presente sin responsabilidad, y esa ligereza permite que el sistema nervioso descanse. El hombre dentro del matrimonio suele cargar expectativas, tareas y deberes en cada conversación, y sin darse cuenta convierte la relación en un lugar pesado. La mujer no traiciona por deseo, huye para respirar. Cuando dice me siento como antes, no habla de juventud, habla de libertad emocional. Si la relación principal deja de permitir esa libertad, cualquier grieta se vuelve peligrosa. Y aquí está la verdad que explica por qué el hombre peor a veces gana: no es que sea mejor, es que no anestesia el sistema nervioso. En el siguiente nivel, la pregunta deja de ser qué hace ella y pasa a ser qué estructura interna sostiene o derrumba ese estado emocional desde el hombre mismo. El problema no está en ella, está en tu eje. El hombre que más teme perder suele ser el que pierde primero, no porque sea débil, sino porque su eje interno ya se ha desplazado. Cuando una relación empieza a tambalearse, la mayoría de los hombres reaccionan de dos formas: se aferran más o se retiran con frialdad, y ambas nacen del miedo. El miedo es lo que hace que una mujer pierda la sensación más rápido, no por crueldad,
sino porque el miedo desestructura al hombre. Cuando el eje se pierde, cada acción empieza a oler a necesidad, incluso si no se verbaliza. Las mujeres no necesitan perfección, necesitan estabilidad interna. El eje no es poder, ni dinero, ni voz fuerte, es la sensación de estar bien contigo mismo independientemente de la reacción del otro. Un hombre con eje no entra en pánico ante el silencio, no se precipita ante la tensión y no se borra para retener a nadie. El hombre sin eje reacciona rápido, explica de más y necesita demostrar. Cuanto más explicas, más muestras que no estás firme. Las mujeres leen la calma con una precisión brutal. Cuando empiezas a interrogar, a presionar, a pedir explicaciones constantes, el mensaje oculto es uno solo: no estás bien. Y cuando un hombre no está bien, una mujer no puede relajarse. Aquí aparece la paradoja: cuanto más necesitas respuestas, más se cierra a ella. No porque sea cruel, sino porque su sistema deja de sentirse seguro para abrirse. Muchos hombres convierten la comunicación en un interrogatorio creyendo que la claridad lo soluciona todo, sin darse cuenta de que cruzan una línea invisible entre dialogar y perder el control. Frases aparentemente maduras como "dime que hice mal" o "necesito entender para cambiar" esconden una energía de desestabilización. La diferencia entre un hombre débil y uno con eje no está en lo que dice, sino en cómo ocupa el silencio. El silencio del hombre débil está cargado de ansiedad, el del hombre con eje tiene peso. Las mujeres perciben esto en segundos porque su sistema está diseñado para leer entornos. Existe otra verdad incómoda: cuanto más necesita un hombre la relación para sostener su identidad, más frágil se vuelve la relación. Cuando la pareja se convierte en la única fuente de sentido, validación y descarga emocional, se transforma en una carga. Ninguna mujer quiere sostener emocionalmente a un hombre, quiere estar junto a uno que ya se sostiene. Muchos hombres, al notar peligro, intentan corregirse a toda velocidad, se vuelven más atentos, más suaves, más complacientes, pero si el motor es el miedo, la energía se percibe hueca. Las mujeres no leen conductas, leen intenciones. Hay algo que casi nadie dice: el estado emocional de una mujer suele reflejar el estado interno del hombre. Cuando él pierde ritmo, disciplina y eje, ella lo siente sin que se diga una palabra. Entonces empieza a protegerse, a distanciarse y a compartir menos, no como estrategia, sino como reflejo biológico. Un hombre firme no necesita ganar discusiones ni ser comprendido de inmediato, elige mantenerse estable. El hombre inestable necesita aclarar, ordenar y cerrar, y cuanto más intenta cerrar, más se enreda. La mujer no necesita que todo sea claro, necesita sentir que el hombre frente a ella no está confundido. Hay una pregunta dura pero necesaria: si mañana esta relación desapareciera, ¿qué quedaría de ti? ¿Seguirías en pie? ¿Tu vida tendría eje? Si la respuesta genera pánico, ahí nace la presión que se viene acumulando desde hace tiempo. Muchos hombres se encogen para evitar conflictos y lo llaman amor, pero lo que la mujer percibe es la desaparición del hombre que eligió. Nadie lo dice en voz alta, pero la sensación es clara. En el siguiente nivel aparece la parte que casi nadie quiere enfrentar: los límites, la distancia y por qué conservar espacio no aleja, sino que sostiene lo que aún tiene vida. Si esto está tocando algo real en tu forma de pensar, conserva este video con un like y suscríbete, porque lo que viene después es donde todo empieza a aclararse. Lo que hace que una mujer se quede no suele ser la cercanía constante, sino la distancia bien colocada. No se trata de frialdad, sino de no disolverse. Muchas recomendaciones dicen que hay que estar más presente, mostrar más atención y compartir más, y eso funciona cuando la relación está sana, pero cuando la sensación empieza a apagarse, esas acciones suelen empeorar la situación, porque el problema no es falta de cercanía, sino ausencia de límites vivos. Dos personas demasiado fusionadas dejan de sentirse. Muchos hombres, después del matrimonio, pierden su espacio personal,
su ritmo propio y su mundo interno, todo gira alrededor de la familia, y aunque eso parece responsable, desde el plano emocional la mujer siente que él ya no es un mundo en el que puede entrar, sino una extensión de ella misma. Los límites no son muros, son forma, y sin forma no hay atracción. Existe una confusión común, pensar que la distancia equivale a desinterés, cuando en realidad la distancia que sostiene no abandona, solo evita la dependencia y el control. Un hombre que tiene su vida, su dirección y su energía crea un vacío donde la emoción puede respirar, y ese vacío no aleja, hace que ella recuerde. La disponibilidad permanente se confunde con amor, pero emocionalmente elimina la espera, y sin espera no hay acumulación de sensación. Como una música que suena todo el día, deja de sentirse. No porque sea mala, sino porque no hay silencio. Hay una verdad incómoda, el sacrificio no genera atracción. Muchas mujeres adultas no se sienten atraídas por hombres que se borran para amar, sino por hombres que se conservan. No necesitan que te vuelvas mejor que ellas, necesitan que te mantengas de pie. Cuando un hombre deja de perseguir su propia vida, la mujer deja de perseguir a ese hombre. No se trata de estar ocupado, sino de no depender. Otra confusión frecuente es entre cercanía y intimidad. Cercanía es estar juntos, intimidad es mantener el respeto dentro de esa cercanía. Cuando un hombre cede siempre, se minimiza y se coloca por debajo, la intimidad se erosiona porque el respeto se diluye. La mujer lo siente aunque no lo diga. Una señal pequeña pero reveladora aparece cuando ella deja de pedir opinión, decide sola y comparte menos. Muchos creen que es fortaleza, pero en realidad es que ya no siente necesidad de apoyarse. Estar al lado no es lo mismo que estar a la altura. Estar al lado es presencia constante, estar a la altura es tener peso propio. La mujer adulta quiere pararse junto a un hombre, no cargar con él. Si tu vida se detiene cuando guardas silencio, la relación está sosteniendo demasiado. Ningún vínculo soporta eso por mucho tiempo. El hombre que conserva una parte de su mundo, una parte de su silencio y una parte de su vida sin justificar crea una atracción duradera, no por misterio, sino porque no se diluye. La mujer no necesita saberlo todo, necesita sentir que el hombre frente a ella sigue siendo un hombre vivo, no un papel. Y entonces surge la pregunta inevitable, ¿cuánta distancia sostiene y cuánta empuja? La respuesta no está en una fórmula, sino en una transformación interna que muy pocos están dispuestos a enfrentar. Una mujer no se queda porque la retengan, se queda cuando ya no existe una razón interna para irse. Y eso no nace del esfuerzo. Muchos hombres, cuando piensan en conservar una relación, formulan mal la pregunta, ¿cómo retener, cómo evitar que se vaya, cómo recuperar la emoción? Pero el hombre que necesita retener ya está en una posición débil. Nadie quiere permanecer en un lugar donde su presencia debe ser sostenida a la fuerza. Las mujeres no se quedan porque un hombre sepa sujetar, se quedan porque él ocupa una posición interna desde la cual no empuja ni arrastra. Todo cambia cuando el hombre deja de reaccionar. El hombre inestable reacciona al silencio, a la distancia y a los cambios, pregunta, interpreta y se inquieta. El hombre firme observa antes de moverse, no por frialdad, sino porque no es arrastrado. Cuando un hombre no se deja gobernar por la emoción del otro, crea un campo estable, y en ese campo la mujer puede descansar. Existe una verdad que pocos dicen en voz alta, las mujeres rara vez abandonan a un hombre que permanece en pie dentro de sí mismo. Se alejan de quien necesita, de quien teme y de quien se esfuerza demasiado, pero difícilmente se apartan de un hombre que no exige respuesta, no carga su estabilidad emocional sobre ellas y no depende de ser validado. No porque sea perfecto, sino porque no pesa. El punto clave aparece cuando el hombre deja de vivir con la pregunta de si será elegido y pasa a vivir con otra, si está siendo fiel a su propio eje. Esa diferencia lo cambia todo. No necesitar ser elegido elimina el apego, elimina la presión y devuelve el aire.
cuando la mujer puede respirar, no siente urgencia de irse. Una relación se descompensa cuando la emoción de uno se convierte en el centro de control del otro. El hombre firme no actúa por miedo, no habla por ansiedad ni cambia por pánico, actúa porque así es. Esa coherencia genera una confianza más profunda que cualquier promesa. Muchos hombres se esconden detrás de roles, buen esposo, buen padre, hombre responsable, y aunque esos roles importan, cuando solo queda el papel, el hombre desaparece como individuo. El hombre que mantiene su fuerza a largo plazo tiene roles, pero no es devorado por ellos, sigue siendo un ser con vida propia, con dirección y con pulso. Las mujeres se vinculan con hombres vivos, no con funciones. Aquí aparece la paradoja que cierra todo: el hombre que no teme perder es el que menos pierde. No por indiferencia, sino porque no sacrifica su eje para retener a nadie. Puede haber pruebas, silencios y retrocesos, pero frente a un hombre que no se encoge ni se desordena, muchas mujeres se detienen. No porque estén bloqueadas, sino porque no sienten el impulso de seguir alejándose. En ese punto, las técnicas dejan de ser necesarias. No hacen falta frases, estrategias ni control. Basta con ocupar el lugar correcto. Cuando el lugar es correcto, la distancia se regula sola, la cercanía se vuelve natural y el respeto regresa. La emoción entonces se queda o se va sin drama, sin caos, sin destrucción. La última pregunta no es si ella se queda, sino si tú sigues siendo un hombre con peso incluso cuando nadie te sostiene. Si la respuesta es sí, estás en tu lugar. Si es no, esta nunca fue una historia sobre mujeres, sino sobre identidad. Las mujeres no permanecen por promesas, sacrificios o deberes, permanecen cuando el espacio no asfixia, la emoción no pesa y el hombre frente a ellas no se ha borrado. Ese hombre no retiene, no suplica, no fuerza, simplemente está ahí, en su lugar. Y lo que está en su lugar suele ser lo más difícil de reemplazar. Gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te aportó valor, deja un like y suscríbete para que sigamos teniendo conversaciones profundas como esta.